elección de Morena se está convirtiendo en un verdadero galimatías. Aunque no lo crean, dentro de todo este caos hay un orden, un proceso interno que nos va a explicar José Manzano con peras y manzanas. ¿En qué consiste el proceso de encuesta para renovar a la dirigencia de Morena? Aquí te lo explicamos con peras y manzanas. El 20 de agosto, el Tribunal Electoral determinó que el Instituto Nacional Electoral organice una encuesta para renovar la dirigencia de Morena. El 4 de septiembre, el organismo electoral emitió la convocatoria para elegir al próximo presidente y secretario general del partido, la cual detallaba el proceso. El 7 de septiembre, a través de un sorteo público, se eligieron a las 3 empresas que realizarían la encuesta para renovar la dirigencia de Morena: Parametría, BGC Ulises Beltrán y Asociados y Covarrubias y Asociados. Del 5 al 8 de septiembre se registraron como candidatos todos los aspirantes a la presidencia y secretaría general del partido. En total se registraron 51 candidatos para presidente y 54 para secretario general. El 16 de septiembre, el Tribunal Electoral ordenó al INE modificar la convocatoria para garantizar la paridad de género en el proceso. Además, le pidió que fundara y motivara la razón por la que ordenó una encuesta de reconocimiento para definir a los 6 candidatos mejor posicionados. El 19 de septiembre, el INE publica la convocatoria modificada y recorre las fechas del proceso. Este estipulaba que se garantizaría la paridad en la selección y el nombramiento de los cargos a la presidencia y secretaría general. Del 22 al 28 de septiembre se levantó la encuesta de reconocimiento, de la cual resultaron candidatos a la presidencia Mario Delgado, Hilda Mirna Díaz Caballero, Adriana Menéndez, Porfirio Muñoz Ledo y Jacob Polensky. Para la Secretaría General hubo un empate técnico entre 9 mujeres y para garantizar la paridad de género se determinó incluirlas, dando un total de 13 candidatos, entre ellos Citlali Hernández, Claudia Macías Leal y Paola Gutiérrez. La encuesta para definir quiénes ocuparían la presidencia y la Secretaría General del partido se levantó el 2 de octubre y finalizó el 8 de octubre. Los resultados arrojaron la victoria de Citlali Hernández como secretaria general de Morena, y hubo un empate técnico entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado por la presidencia. De acuerdo con la convocatoria del INE, debido al empate técnico entre ambos candidatos, se realizará una nueva encuesta para definir al ganador. Sin embargo, en contra de las reglas del proceso, Porfirio Muñoz Ledo anunció que tomaría protesta como presidente de Morena el 12 de octubre. Finalmente, la toma de protesta fue frustrada por grupos de mujeres que lo señalan por acoso sexual. Yo soy José Manzano y este fue un recuento del proceso interno para renovar la dirigencia de Morena. Para entender mejor cómo es que se ha dado este proceso por parte de la autoridad electoral, vamos a platicar ahora con Claudia Zavala, la consejera Claudia Zavala, para que nos explique qué se hace ahora que hay un empate técnico, porque esto estaba previsto en las reglas y a fin de cuentas hay una solución prevista a la cual pues, los actores en este momento se tienen que atener. Vamos a ver esta conversación que tuve con Claudia Zavala, la consejera del INE, esta mañana. ¿Qué tal, consejera? Buenos días. Muy buenos días, Hernán. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. El gusto es mío, consejera. Bueno, esta encuesta para decidir el futuro de Morena, de su dirigencia, ha resultado de lo más accidentado. Primero hubo acusaciones de fraude por parte de uno de los candidatos en la primera encuesta. Ahora otro de los candidatos no acepta los resultados y ya se quiere adelantar y declararse presidente legítimo de Morena. Consejera, ¿por qué no le explicas un poco al auditorio cómo concibieron ustedes este ejercicio? Claro que sí, Hernán. Muchas gracias. A ver, primero quiero decirle a todo el auditorio que nosotros en el INE estamos cumpliendo una sentencia. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el tribunal ordenó el método a través del cual se iba a realizar la renovación de la dirigencia, presidente y secretaría general del partido Morena. Entonces, ese es un factor que no podemos perder de vista, porque el INE lo único que está haciendo es acatar el método y la técnica que el tribunal decidió para la renovación. Evidentemente hay que tener en cuenta esto. Después de haber agotado un año las posibilidades para que dentro del partido político, ellos, las dirigencias. A partir de ahí, lo que nos ordenó el tribunal fue realizar una encuesta abierta. Hay que ser claros aquí, el INE no hace encuestas, no es su función del INE hacer encuestas. Claro que no.
Entonces, lo que decidimos fue, también en la sentencia se dijo que había que constituir un grupo de expertos. A partir de ahí, lo que nosotros hicimos fue delimitar requisitos para que las encuestadoras, que son las personas morales que tienen experiencia en hacer este tipo de métodos de encuestas, lo que hicimos fue poner requisitos para que las encuestadoras interesadas en participar en este proceso pudieran manifestar si estaban o no interesadas en participar. Con los requisitos que nosotros pusimos desde el Consejo General, lo que llegaron 5 empresas que cumplían con los requisitos y a partir de eso empezamos un diálogo para construir el modelo sobre el que se iba a llevar a cabo la elección. ¿Qué hicimos? Previmos 3 supuestos importantes. El primero era que si había, un requisito que nos ponen las encuestadoras o una base que nos ponen es, mientras menor número de personas en la encuesta, la calidad es mucho mejor en la información que se recaba. Claro. Entonces, lo que delineamos fueron 3 etapas. La primera etapa tenía que ver si llegaban más de 6 personas interesadas en participar, porque la encuesta era abierta a militantes y simpatizantes del partido político. Quienes podían participar para ser presidente o secretaria secretario era precisamente las personas que fueran militantes. Entonces hicimos, si llegan más de 6, que era el óptimo que nos ponían, lo que procedía era hacer la primera fase, encuesta de reconocimiento. Se dio el supuesto. Llegaron muchas y muchos candidatos y lo primero que hicimos fue una encuesta de reconocimiento, que es la gente a quien conoce por el nombre. Después trazamos la segunda etapa, que era la encuesta abierta a militantes y simpatizantes para que decidieran quién quería que fuera presidente, presidenta o secretario, secretaria. Esta es la fase que concluimos hace poquito, la semana pasada, y en esa solo participaron 5 personas, 5 para presidencia, y las demás personas que fueron para Secretaría General, porque eran 2 cargos, se fueron también a la encuesta abierta. A partir de ese supuesto, lo que hicimos nosotros fue generar los resultados con la encuesta. ¿Qué pasó en la presidencia? Hubo un empate técnico entre 2 personas, que es Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Y ahí, consejera, perdóname que te detenga, el argumento de Porfirio es, ¿cómo si yo salí tan alto en la primera encuesta, en esta salgo tan bajo y tan cerca de Mario Delgado? Y ahí quizás lo que Porfirio no entiende es que son encuestas diferentes, donde se hacen preguntas diferentes. Una es una encuesta de reconocimiento y otra ya es una encuesta de quién quieres que dirija al partido, ¿no es así? Así es, Hernán, como tú lo señalas. Exactamente, la encuesta de reconocimiento solo es qué nombre conoces. La segunda encuesta abierta es quién quieres que sea presidente o presidenta. Y esa es una gran diferencia que marcan las encuestas. Aquí se dio el empate técnico y también, afortunadamente, los expertos nos habían recomendado en el procedimiento prever esta tercera etapa. ¿Qué pasaba si había un empate técnico? Y el supuesto fue, nos vamos a una tercera encuesta únicamente con los candidatos o las candidatas punteros. Y ahí, consejera, ¿los resultados pueden ser muy diferentes a estos que tuvimos o podría darse un escenario nuevamente de esto que se ha llamado empate técnico? Es decir, que el margen de error que separe, que digamos que el margen, que la diferencia entre uno y otro de los candidatos estén dentro del margen de error. ¿Eso podría ocurrir? ¿Podríamos volver a un escenario así, dividiendo solamente a 2? Sí, hay una menor probabilidad de que suceda. Sí existe una probabilidad, pero es mínima. ¿Por qué? No. Porque solo son 2 personas las que van. 2 personas y eso genera mayor calidad en la información. Entonces, lo que hoy nosotros estamos definiendo es concluir con el proceso que habíamos normado desde el Consejo General en esta tercera fase. Y en esta tercera fase
obviamente, como es cumplimiento de la sentencia del tribunal, lo que nosotros hacemos son dos cosas que creemos importantísimas. Uno, informarle de todo al Tribunal Electoral porque se está cumpliendo una sentencia. Y dos, ser absolutamente transparentes. Toda la información la tienen y la encuentran en la página del instituto, en un micrositio específico para esta renovación. Y ahí están las metodologías, están los resultados, están las bases de datos de las encuestadoras, todas las entrevistas, porque las encuestas fueron todas y han sido, y así está la propuesta hoy para consejo, cara a cara, en entrevista directa, en vivienda. Entonces tenemos todo verificable, todo constatable, Hernán. Y se puede auditar, eventualmente. Todo se puede revisar, se puede explorar. Es más, constituye información pública, se pueden hacer estudios a quienes están en la ciencia y que les interesa mucho el muestreo, pues también pueden hacerlo. Es una cosa que es absolutamente transparente, verificable y disponible. Consejera, hay un gen en la izquierda mexicana que los lleva a veces a denunciar fraude cuando un resultado no les favorece. No es la primera vez que el INE se enfrenta a una situación de este tipo. ¿O estamos hoy ante una cuestión distinta de las acusaciones de fraude que habíamos vivido en el pasado? Porque esto es una encuesta, no es una votación, no hay que olvidar eso. Así es, Hernán. Yo lo quiero entender así. Las personas que se dedican a la política hacen política. Y entonces en ese ámbito hablan y dicen la política. Nosotros como autoridades lo que hacemos es generar los actos de autoridad que estén fundados, motivados y que sean constatables. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, todos los diálogos que se puedan hacer son parte de la política que hacen las propias personas que se dedican a la política. Nosotros no entramos a eso. Nosotros no estamos inmersos en los diálogos de la política porque nuestro deber es hacer las cosas bien y que todo pueda ser verificado y que sea transparente y que sea abierto para que la ciudadanía conozca el quehacer institucional. Aquí, ahora, Hernán, nada más aquí es importante, el INE no está haciendo la encuesta, El INE lo que está haciendo es acompañarse de un grupo de expertos y los encuestadores son los que están diseñando las metodologías, sí, están aplicándolas, están haciendo todo eso. Claro. Ahora, ustedes no están en la política, digamos, partidista, pero sí son víctimas de las conspiraciones propias de la política. Y hace una semana se filtró una ponencia del presidente del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, donde prácticamente estaban buscando tumbar este proceso de la encuesta. Y ahí, consejera, había varios argumentos que golpeaban el trabajo que ha hecho el propio INE. Una de las cuestiones que se decían, recuerdo por ahí, tenía que ver con el hecho de que no se reguló nada que tuviera que ver con gastos de campaña, y había ahí una serie de críticas al trabajo del INE que iban a ser los argumentos para tirar esa encuesta. ¿Qué podrías decir en defensa del trabajo del INE en este sentido? ¿Por qué no se reguló, por ejemplo, el gasto de las campañas que inevitablemente sabíamos que los candidatos iban a hacer en mayor o menor medida de acuerdo a sus posibilidades? Pues es que, Hernán, no es un proceso electivo. Aquí nos determinaron un método y el método es la encuesta. Y en la encuesta tiene otra lógica. Se trabaja sobre una metodología que tiene aplicada base científica. Base científica que para muchos, y creo, y yo también tengo que decirlo, pues muchas reglas matemáticas y las normas matemáticas son incomprensibles para nosotros, pero que aplicados al muestreo son las reglas científicas que se aplican. Entonces aquí no es un proceso electivo. La misma sala en resoluciones anteriores señaló eso porque fue motivo de impugnación. Nuestros acuerdos
fueron impugnados una vez que el Consejo General definió la forma como iba a proceder para cumplir con la encuesta abierta, y la misma Sala Superior hizo la distinción que no se trataba de un proceso electivo en resoluciones anteriores, que no aplicaban las reglas, que no se podía normar campaña, que no se podían verificar recursos, porque no se estaba en un proceso electivo. Y yo creo que eso ya era también sentencias firmes. Afortunadamente, eso era un proyecto, simplemente se quedó en proyecto, y la decisión de la sala pues fue congruente con todas las resoluciones anteriores que había emitido. Bien, consejera Zavala, muchas gracias por esta conversación. Vámonos a un corte.